Pues ya estamos en el vídeo para aprender a tocar dos primeras canciones de Tin Whistle. Van a ser sencillas, ¿vale? No van a ser algo que nos pueda costar. Me gusta hacer y pensar que la gente que quiere empezar de cero, que no tiene por qué saber nada de música, no tienes por qué haber tenido contacto con la música, puedas empezar a tocar. Por eso no me gusta a veces pegar saltos, por ejemplo. Una de las cosas que nos puede pasar en el whistle, recordar que teníamos las dos manos, pasar de aquí a aquí, este cambio de mano, o estos cambios de mano, a nivel mental puede darnos un problema, que es pensar que la mano izquierda lo gestiona el hemisferio derecho y la mano derecha la gestiona el hemisferio izquierdo, es decir, están cambiadas. El hecho de cambiar de mano hace que tengamos hemisferios, joder, esto de llevar pelo largo no se me acostumbra. El hecho de hacer los hemisferios, perdón, ¿qué es eso de hacer? No, rebobinar. El uso de las dos manos utiliza los hemisferios contrarios y si no estamos acostumbrados a utilizar las manos de manera conjunta, esos saltos a veces nos puede costar un poco pensar. Por ejemplo, es habitual, yo cuando empecé a tocar el piano, que lo veo ahí también, era habitual cuando veías que una mano iba, la otra no, y te sentías un poco ahí tonto porque veías que atascabas, y es porque faltaba esa coordinación, esa chispa, y se consigue, adivina adivinanza, con práctica. La práctica es la que hace el maestro y en este caso nunca mejor dicho. Pues nada, después de esta cabecera vamos a ver estas dos primeras canciones sencillas y os explico de dónde las saco. Bueno, pues me va a marcar un Paco Umbral, que para la gente que es poco mayor y española, sabemos que era un personaje que se marcó un día una entrevista con Mercedes Milá diciendo: he venido aquí a hablar de mi libro. Pues es un poco lo que voy a hacer yo ahora. Las canciones que vamos a tocar son dos canciones que están en un libro de Tin Whistle que yo ya tengo editado en la plataforma de Amazon. También tengo, por ejemplo, es el que tengo en mano, ¿vale? Lo tengo en formato de tapa blanda, los de Whistle me están viniendo, que todavía no me los enviaron, porque lo pedí hace poco, ya lo terminé el libro la semana pasada. Pues es un libro que puedes tener en formato físico, ya veis, están las páginas, es libro grande para poder ver las partituras bien. Dejadme que os ponga un ejemplo de partitura para que veáis que son grandes, ¿vale? Son partituras grandes que podéis trabajar bien. En este caso es el libro de gaita asturiana práctica. Es una serie didáctica en la que hago empezar a tocar este instrumento desde cero. Y ahora os voy a enseñar el de whistle, vamos, pero para eso tenemos que poner la pantalla de gamer, como digo yo. Vale, bien, pues mirad. Estamos en la página de Amazon, estoy entrado con mi perfil y nada. Es un libro que lo tenemos en formato Kindle, también si formáis parte del programa de Kindle Unlimited podéis acceder a él, y si queréis el libro en físico pues también lo tenéis. ¿Cuál es la ventaja de Amazon? Que lo podéis tener, pues mirad, el lunes ya directamente si lo pedís ahora, ¿vale? Hay stock, porque realmente estos libros se imprimen a demanda, es decir, no hay un trabajo hecho y luego se queda ese dinero por ahí danzando, ¿no? Es un formato que se imprime o se descarga en función de la gente lo que lo pidáis. Entonces vamos a navegar un poco las canciones. Pues veis, aquí tenéis la portada. Os voy a enseñar un poco del libro, me ha tocado en portadilla también. Y os voy a enseñar un poco el índice, ¿vale? Que quiero que veáis un poco lo que tengo. Pues bueno, ya sabéis que los autores tenemos dedicatorias, este es el índice. Va a haber contenido online, lo estoy acabando de desarrollar. Es decir, este libro y todos los libros que yo voy a hacer van a ser cursos online, van a ser una dualidad. Te puedes comprar el curso y tienes el libro, o puedes comprar el libro y accedes al curso. Cada uno accede como quiere y cuando quiere, ¿vale? Explico eso, hay una introducción en la cual hablo de la música tradicional, explico eso de las primeras notas del tin whistle. Me gusta empezar de poco a mucho y tenemos eso, escalas con notas do, re, mi, ¿vale? Hablamos de leer partituras, cómo empezamos a leer partituras, cómo se representan las notas, y empezamos con las primeras canciones para tin whistle. Tenemos 3 canciones con do, re, mi. Añadimos la nota fa, ¿vale? Hacemos escalas de nota con do, re, mi, fa. Antes no lo hablé, pero también hacemos escalas con do, re, mi. Tenemos canciones con do, re, mi, fa. 3 canciones. La nota sol para tin whistle. Tenemos el ejercicios con las escalas de do, re, mi, fa, sol. Tenemos canciones de do, re, mi, fa, sol. 3 canciones. Seguimos mirando el lenguaje musical y luego nos vamos allá al remate final del libro, que son estudios. Los estudios son ejercicios ya tirando más bien a cosas. No son canciones en sí mismo, sí que se podían considerar en algún momento,
pero son para trabajar determinadas cosas concretas, como saltos de notas, como cuestiones técnicas que nos pueden costar, ¿no? Y nos pasamos luego a... ¡Ay, Dios mío, que me acaba de cerrar! ¿Quién me manda a tocar el teclado? Por favor, a ver, ábrete. ¿Ves? Aquí estamos. Volvemos al índice. Os estoy mareando, no me gusta marearos. Vale, volvemos al índice y os que estaba contando, teníamos los estudios y luego pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canciones entre composiciones mías y tradicionales, como puede ser A la sombra de un pino, recogida en el libro de Manolo Quirós de la gaita, o En Oviedo no me caso, una de las canciones que en gaita es de las primeras que tocamos. Os recomiendo audiciones, súper importante escuchar música, súper importante saber qué queremos tocar y cómo llegamos a ello. Es importante hacer ese oído, ¿vale? En Asturias decimos que hay que hacer orella, ¿vale? Luego tenemos el resumen de notas del nivel 1, es un pequeño resumen para que podáis ir al grano y luego pues nada, conóceme y si quieres saber algo más de mí pues lo puedes ver ahí. Vamos a tocar una canción de do re mi para que sea un nivel fácil, la balseao en trío, y luego vamos a tocar una canción con do re mi fa que va a ser el agarreu del botellón, ¿vale? Entonces voy a ir para allá, bajamos, se está mareando esto mucho. Bueno, pues nada, os estoy haciendo una preview del libro así muy rápida, muy mala. Entonces voy hablando mientras llegamos. Pues eso, mirar aquí dibujitos, notas, qué guay. Vale, pues a ver si llegamos a tus primeras canciones para Tin Whistle y llegamos a Balseao en trío. Y como está pequeñín, voy a hacer un... ¡Ay, wow! ¡Qué grande! Vale, tengo una niña de 6 años. Este tipo de cosas son importantes para llamarles la atención, ¿vale? Pues nada, mirad. Tenemos aquí esta primera canción. Es un vals, un balseao que llamamos en Asturias, balseao en trío. Y los valses se caracterizan por ser ritmos ternarios. Y por eso tenemos el 3x4 aquí. Si algo de lo que os estoy diciendo suena chino, no os preocupéis, que también vamos a trabajar un poco la lectura musical para poder entender lo que estamos viendo. ¿Vale? Entonces, los valses, como son ternarios, os recomiendo que podáis escuchar el vals de las mariposas de Dani Daniel o cualquier vals clásico, como, si mal no recuerdo, es el cascanueces. Son ritmos ternarios que sería, pues haciendo si lo marcásemos en tiempo sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, dime si tú hoy, ¿vale? Yo como el ritmo ternario me suele gustar pensar que es como las olas del mar, que van y vienen. Pa, para, pam, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es como un balanceo de una hamaca, ¿no? Vale, pues vamos a tocar esta canción, no la voy a tocar muy rápido y vais a poder, si os fijáis, tenéis las notas en la cabecera y lo primero que vamos a tener que pensar es en ese 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Otra vez, ¿vale? ¿Veis que no es difícil? Pues nada, vamos a hacer la siguiente canción. Para ello vamos a retomar al archivo. Por favor, no te escapes. Mi ordenador está un poco diciendo, por favor, no me hagas trabajar más. Vale, por ejemplo, las escalas, o sea, si os lo enseño un poco por encima. Las escalas no hacemos notación musical. Vamos a hacer la escala 1, por ejemplo, para que veáis cómo sería. Pues sería, yo lo que os recomiendo en este tipo de ejercicio sería marcar un tiempo por cada nota y en la última hacer 2. Un poco se podían poner puesto negras y una blanca al final, pero por ejemplo, como de las cosas que, si os acordáis en el título, ponía Tin Whistle práctico, me interesa más que toquéis que os paréis a leer partituras en este primer paso, ¿vale? Pongo el ejemplo siempre de Paco de Lucía. Paco de Lucía no necesitó leer partituras hasta una etapa bastante avanzada de su carrera musical y yo creo que podemos poner en duda el nivel técnico que llegó a adquirir, ¿vale? Entonces ahora mismo, como cuando empezamos a andar de pequeños, necesitamos tacatás, necesitamos ayudas, yo os lo facilito. En este caso, aquí vamos a leer notas, ¿vale? Y el ejercicio de la escala 1 podría ser así. Bueno, podría ser así, no, es así.
Uni. Última vez. ¿Vale? Ahí podemos hacer así todas las escalas y en un minuto, en 5 minutos podemos dar una vuelta a todas esas escalas y generar movimiento en los dedos, hacer esos primeros pasos con tacatá. ¿Vale? Nos vamos a venir aquí al agarrado del botellón, voy aquí agarreu. Los agarraos en Asturias son pasodobles, ¿vale? Ya hablaré también de los bailes tradicionales en el caso de Asturias o de otras regiones. La única dificultad, entre comillas, que tenemos en este tema, pasodobles 2x4, pensar en paso doble, 2 pasos, pues un 2 y un 4, ¿vale? El 4 indica que son negras lo que entran por cada compás. Si pensamos en los compases como cajas, entran 2 negras por cada caja, ¿vale? Pues aquí se ve fácil. Este símbolo de aquí quiere decir que se repiten estos 4 compases y luego pasamos aquí abajo. Los músicos tenemos símbolos, o la música tiene símbolos para simplificar, para no gastar folios, para poder tener la mayor información en el menor sitio posible. Entonces tenemos este símbolo que significa repetición. Contra, en este caso, si no hubiese sido el inicio, pondríamos este símbolo pero al revés, las 2 barras y los 2 puntos. Pero como es el comienzo de la partitura, se suele no poner, ¿vale? Son convenios así que existen del lenguaje musical. Pues nada, vamos a tocar este paso doble otro par de veces y vamos a ver cómo suena. Otra vez. Uni. Vale. Pues nada, este sería otro tema. Tenéis aquí mi libro si queréis adquirir a ello, o cuando tenga disponible, espero que en 2 semanas, el curso o los cursos que quiero ir empezando a hacer. Son unas series didácticas, se veis aquí por el número 1. Tengo en mente llegar hasta el 7, es decir, van a subir en dificultad. Quiero que todo el mundo pueda tocar el whistle o la gaita en el otro libro que tengo, ¿vale? Y como veis, el título es práctico porque quiero que empieces a tocar y ser músico desde el minuto número 1. Pues nada, con esto yo creo que vamos a pasar a la otra pantalla para que me veáis otra vez ahí en grande y así cerramos esta serie de vídeos de T-Whistle. Pues muy bien, ya hemos llegado a esta serie final este vídeo final de la serie de vídeos de tu primera clase de T-Whistle. Como veis, poco a poco fuimos desgranando cosas, hablamos incluso hasta de un personaje súper, hiper, mega conocido como es Paddy Moloney, uno de los grandes referentes de este instrumento, y si no lo conocías, por favor, ya estás escuchando todas sus canciones y conociendo toda su historia. Si aún todavía no te has suscrito, espera, creo que es para otro lado, suscrito a mi canal, por favor, dale ahí, y si quieres conocer pues más cosas de mi canal, pues te dejo aquí, por ejemplo, la lista de reproducción de cómo comprar una gaita asturiana. Como, por si te puede gustar, no lo sé si estás interesado en eso, pero por ejemplo sería una pista de cómo se puede comprar instrumentos de la música tradicional en este momento. Pues nada, un placer, espero que la semana que viene volvamos con más contenido y ya ves, estoy súper encantado de poder estar con vosotros aquí y veros una semana más. Así que nada, muchas gracias y suscríbete si te gusta esto. Y en breve tendrás muchas más sorpresas que te están aguardando en este canal. Nos vemos.